fisiopatogenia clínica, exámenes complementarios y un abordaje general. Dentro de las definiciones, una que es muy importante precisamente es el tema, que es uropatía obstructiva. Y la uropatía obstructiva es el cambio estructural o funcional en el tracto urinario que dificulta el flujo normal de orina. Cualquier cambio estructural o funcional puede generar una uropatía obstructiva. Cuando hay una evolución en el tiempo de una uropatía obstructiva sin resolución, entonces nos enfrentamos ya a una nefropatía obstructiva, que ya es el daño del parénquima renal condicionado por flujo urinario alterado por un tiempo prolongado. Otro concepto, otra definición importante es hidronefrosis, que es la dilatación de cálices y pelvis renal proximal al punto de obstrucción. Si nos acordamos de la anatomía, entonces vemos que los túbulos desembocan en los cálices menores y los cálices menores forman el cáliz mayor y esto culmina en la pelvis. Entonces, la dilatación de todos estos componentes, cálices mayores, pelvis y muchas veces visualización del uréter, entonces es lo que se conoce como hidronefrosis y esto es proximal a la obstrucción. Tal vez sea importante comentar acá que la hidronefrosis y uropatía obstructiva no son términos intercambiables, aunque definitivamente manejamos en la práctica clínica como sinónimos, pero precisamente las clases y la revisión un poco más profunda de los temas nos permite aclarar algunos aspectos. Entonces, no son equivalentes hidronefrosis y uropatía obstructiva, porque puede existir hidronefrosis sin obstrucción, que ya vamos a ver las causas, y también puede existir obstrucción del tracto urinario sin hidronefrosis cuando estamos frente a algún proceso que se está gestando. Entonces, tendríamos que procurar ya no confundir estos temas y estos conceptos en nuestra práctica diaria. ¿Cómo se clasifica la uropatía obstructiva? De acuerdo a diferentes parámetros. Uno de ellos es el sitio de obstrucción y siguiendo este tópico, la obstrucción puede ser alta o baja. Nuestro punto de corte es la unión urétero-vesical. Entonces, toda obstrucción que está por encima de esta unión o proximal, entonces es obstrucción alta. Y aquella que está por debajo de la obstrucción, entonces es baja. Normalmente o regularmente, más comúnmente, la obstrucción alta es unilateral. Rara vez, pero se puede dar que resulte siendo bilateral. En cambio, cuando hablamos de la obstrucción baja, que normalmente se da aquí a nivel de la uretra o de la desembocadura de los uréteres, entonces es una obstrucción bilateral. De acuerdo a la duración en el tiempo, la uropatía obstructiva puede ser también aguda y en la que se generan principalmente cambios funcionales que pueden ser reversibles. En cambio, cuando ya estamos hablando de una obstrucción crónica, entonces los cambios ya son estructurales y pueden ser irreversibles. De acuerdo a la etiología, la uropatía obstructiva puede ser congénita o puede tener causas adquiridas. De congénitas no hablamos mucho porque eso más tiene que ver con pediatría, pero dentro de las adquiridas, entonces también pueden ser altas o bajas y se clasifican en extrínseca o intrínseca.
Estamos hablando de la uropatía adquirida. Intrínseca, una obstrucción intrínseca puede a su vez ser intraluminal o extraluminal. Entonces, estas son las causas de la uropatía obstructiva, intrínsecas y extrínsecas en el tracto urinario superior, ¿no? Entonces nos acordamos que el tracto urinario superior es por encima de la unión urétero-vesical. Entonces, dentro de las causas intrínsecas, hablamos de las intraluminales, ¿no? Dentro del lumen de los conductos de la vía urinaria mayor, podemos tener depósito intratubular de cristales, como ácido úrico o medicamentos que también pueden generarse a nivel intratubular, es decir, en la estructura micro, los cálculos que se dan más a nivel de los uréteres, la obstrucción por material papilar, coágulos u hongos. Y cuando hablamos de causas intrínsecas, también hacemos mención a los fenómenos intramurales que pueden ser funcionales o anatómicos. Una causa intrínseca intramural funcional tiene que ver con disfunción a nivel de la unión uretero-pélvica o uretero-vesical y otro tipo de enfermedades o incluso medicamentos. En cambio, si hablamos de una causa intrínseca anatómica, esto tiene que ver con tumores, ya sean benignos o malignos, e infecciones igualmente como la tuberculosis o fenómenos de estenosis a nivel ureteral. Si hablamos de las causas extrínsecas en el sistema reproductivo, acá se menciona en rojo que una causa muy importante de uropatía obstructiva y de nefropatía obstructiva en las mujeres es el cáncer cérvico-uterino, ¿no? Que es el que vemos con mayor frecuencia, pero también pueden haber tumores que condicionen falla o nefropatía obstructiva a nivel del útero, por el embarazo mismo, aunque la obstrucción es transitoria, una endometriosis, una enfermedad pélvica inflamatoria. Y a nivel de ovarios, igualmente, puede condicionarse una uropatía obstructiva. En el sistema vascular hacemos mención a aneurismas de los vasos ilíacos que podrían eventualmente comprimir las estructuras de excreción renal. En el tracto gastrointestinal lo mismo, y en el espacio retroperitoneal no podemos dejar de mencionar la presencia de ganglios linfáticos, fibrosis idiopática por drogas que pueden causar también obstrucción, y aquí las metástasis, la irradiación o incluso la ligadura incidental de los uréteres son causas extrínsecas de uropatía obstructiva. Y estas son las causas de obstrucción en el tracto urinario inferior, que son más o menos parecidas, pero aquí resaltan, ya se acuerdan ustedes, por debajo de la unión uretero-vesical, otro tipo de alteraciones como son sobre todo el trauma uretral, post-instrumentación o por infecciones. Aquí igualmente pueden los cálculos, no solo a nivel del uretra, sino a nivel de la vejiga y de la uretra, producir obstrucción, o también medicamentos como los anticolinérgicos, antidepresivos, ¿no? Y por supuesto la causa más importante, como ya habíamos visto, es la hiperplasia prostática y diferentes tumores como son los de la vejiga o incluso traumas a este nivel. ¿Cuál es la epidemiología de la uropatía obstructiva? Bueno, en menores de 20 años la frecuencia es similar en hombres y mujeres en la literatura. Más de 20 años de edad, la obstrucción es más frecuente en mujeres por neoplasias ginecológicas, ¿no? Que lo hemos visto, mujeres en edad fértil son presa, por lo menos en Bolivia, con bastante frecuencia
de las neoplasias. Entre los 20 y 30 años, la litiasis renal es un dolor de cabeza, es causa importante de uropatía obstructiva y es más frecuente en varones, aunque esto, como vamos a ver en la próxima clase, pues está un poco tendiendo a nivelarse. Y después de los 60 años, la uropatía obstructiva más común en varones, que también causa serio problema, es la hiperplasia prostática. Así que pareciera que los varones son un poco más susceptibles a las uropatías obstructivas, tanto en la edad joven como después de los 60 años. La uropatía obstructiva adquirida es causa del 3 al 5% de casos de enfermedad renal en Europa en mayores de 65 años. En Bolivia, pues para variar, en Bolivia no tenemos estudios que conozcamos todos, ¿no? Sobre ni siquiera la investigación más básica, que es epidemiología. Pero en el Hospital Clínico Viedma les puedo decir que la uropatía obstructiva como causa de EDC, no necesariamente en pacientes mayores de 65 años, aunque por supuesto que son el mayor número, está alrededor del 11%, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, es mucho más importante que a nivel de Europa y por patologías que son totalmente prevenibles, como la hipertensión, como la hipertrofia prostática o como el cáncer cérvico-uterino. Entonces, creo que nuestra labor sigue ahí con el gran desafío de mejorar la detección de esta patología totalmente prevenible en ambos géneros, para bajar esa frecuencia que no es para nada menor o es mucho mayor que la que se muestra en Europa, países de primer mundo. ¿Cuál es la fisiopatología de la uropatía obstructiva? Los efectos complejos de una obstrucción urinaria en el riñón, porque realmente es un fenómeno complejo, afectan tanto a la dinámica glomerular como a la función tubular. Ambas estructuras, componentes del glomérulo, de las nefronas, están comprometidas en una uropatía obstructiva. Entonces, la función glomerular disminuye progresivamente después de que se produce una obstrucción. ¿Cómo podemos valorar el filtrado glomerular? Para ello es bueno recordar que la fórmula, ¿no?, que es la que rige el filtrado glomerular, de acuerdo a la ley de Starling, que es igual el filtrado glomerular al coeficiente de ultrafiltración por la diferencia de presión neta de ultrafiltración. Y esta presión neta de ultrafiltración está dada por la presión hidráulica en el capilar menos la presión en el espacio de Bowman, que equivale a la presión intratubular, que es la que tiende a sacar el líquido, ¿verdad?, menos la diferencia en la presión oncótica, también en el capilar y en el espacio de Bowman. Entonces, esto nos arroja unas cifras, el coeficiente de filtración 12.5, esta diferencia que termina siendo 10, y si multiplicamos, entonces de ahí sale el filtrado glomerular normal, que es 120 mililitros por minuto, que es el que se ve comprometido cuando hay una uropatía obstructiva. Entonces, una vez que se produce la obstrucción ureteral completa unilateral, en las primeras horas, lo que acontece, esto es en macro y esto es en micro, que genera un incremento de la presión proximal tubular. Obstrucción acá, incremento de la presión micro a nivel de los túbulos, y lo que uno esperaría es que con esta presión, pues el filtrado glomerular disminuiría por esta presión retrógrada a la compresión.
Pero esto no acontece porque paralelamente se genera una dilatación de la arteriola aferente por efecto principalmente de sustancias como las prostaglandinas. Entonces, esta dilatación aferente del glomérulo permite que se genere una presión hidráulica glomerular que mantiene la presión de filtración, de modo que es cierto que el filtrado glomerular no mejora, pero tampoco disminuye inicialmente. Esta es una primera fase que se llama o se conoce como hiperémica temprana y acontece más o menos entre las 2 a 3 primeras horas del proceso obstructivo. Sin embargo, esta lucha de presiones pues termina generando que esta presión que estaba manteniendo la filtración disminuya. Y paralelamente hay también una disminución del flujo sanguíneo renal porque la arteriola que primero se vasodilató, luego sufre un proceso de constricción. Entonces, esto determina una caída del filtrado glomerular en un 80% más o menos, en una fase que se llama vasoconstrictora tardía, que acontece después de las 3 horas y durante las próximas 24 horas. Entonces, en la fisiopatología destaca una primera fase hiperémica, las primeras horas después de la obstrucción, que se mantiene o que evita, que no genera una caída brusca del filtrado glomerular por una contraposición del flujo sanguíneo que se incrementa por vasodilatación, pero que finalmente es vencido y entonces se instaura una segunda fase en la que otro tipo de sustancias vasoconstrictoras hacen que la arteriola eferente disminuya su calibre y por ende el flujo, y entonces el filtrado glomerular se compromete. Estamos hablando de estas dos fases en las primeras 24 horas. Entonces, en esta gráfica lo que vemos es el concurso de las 3 variables principales en el proceso obstructivo, ¿no? La presión ureteral, el flujo plasmático renal y el índice de filtrado glomerular. Y si vemos a lo largo de las horas, entonces, si hablamos de la presión ureteral, hemos comentado que en un principio se incrementa tras la obstrucción, pero finalmente también termina disminuyendo. Lo propio, el flujo plasmático, por ese fenómeno de vasodilatación, en principio se mantiene en su valor más o menos estable, pero también con el paso del tiempo, sin recuperarse o liberarse esa obstrucción, termina disminuyendo. Y el filtrado glomerular, que es el que en ningún momento incrementa y más bien se puede mantener un poco tiempo estable por el juego de estas presiones, pero luego termina disminuyendo y entonces estamos enfrentando un fenómeno de injuria renal aguda. Y en este gráfico lo que quiero mostrarles es que las etapas son muy importantes y el tiempo de duración de la obstrucción es también fundamental, porque de ello va a depender que la obstrucción tenga nada más una manifestación clínica que es la falla renal aguda o que termine en la falla renal crónica. ¿Y cómo se produce esto? Porque si tenemos el proceso obstructivo, entonces ya hemos dicho que hay una caída en el filtrado glomerular, bueno, que se llama bruta porque realmente quedar 2 horas o funcionar, mantenerse por 2 horas es un poco tiempo. Entonces, si hay una caída del filtrado glomerular, comentamos que estamos frente a una falla renal aguda. Este proceso obstructivo en el tiempo, cuando no se libera la obstrucción, entonces genera también a su vez estimulación mecánica por
el estiramiento de las membranas tubulares, glomerulares, y esto es lo que estimula a células renales intrínsecas que generan, como habíamos dicho, sustancias vasoactivas. En este caso, vasoconstrictoras, como son el tromboxano A2 o la angiotensina 2, y que son responsables de la vasoconstricción renal final, lo que condiciona alteración de la hemodinámica renal y también una injuria renal aguda. Pero no solo esto, sino que además el proceso obstructivo, este estrés de la membrana, este incremento de la fuerza, entonces genera también, cuando no, la liberación de sustancias de quemoquinas que lo que hacen es generar el proceso inflamatorio con infiltración de macrófagos, por supuesto que van al intersticio. Esto se potencia con liberación de otro tipo de citoquinas y entre ellas una muy importante que es el TGF-beta, que es el responsable de fenómenos de apoptosis, de fibrosis y a nivel intersticial. Entonces, además por los fenómenos de vasoconstricción, hay isquemia. Entonces, todo esto, si no se corrige rápidamente, va a determinar la pérdida de las nefronas. Y por ende, ya no hablamos de una injuria renal aguda, sino hablamos de una pérdida irreversible y cicatricial en las nefronas. Entonces, hay que comentar, y esto debe quedar por favor muy claro, que la recuperación del filtrado glomerular después de liberar la obstrucción depende del tiempo de evolución. Entonces aquí, en una uropatía obstructiva, estamos peleando contra el tiempo. El daño permanente puede ya generarse a las 72 horas. Entonces, todo este fenómeno se puede dar en tan poco como 3 días de obstrucción. Y esto puede condicionar una pérdida irreversible de las nefronas. Y si por algún caso se recupera la función renal, esto se hace a expensas de una hiperfiltración de las nefronas remanentes, de modo que en el tiempo también puede evolucionar a una falla renal. Y aquí estamos hablando de una nefropatía obstructiva. Acá de una uropatía obstructiva, pero acá ya de una nefropatía con daño estructural y muchas veces irreversible. ¿Qué pasa con la función tubular cuando hay obstrucción? Entonces, cuando la función tubular está alterada, se generan 3 consecuencias, ¿no? Una disminución de la capacidad de concentración de orina por una pérdida del tono medular, una disminución del filtrado glomerular en las nefronas profundas, hay alteración en los transportadores de sodio y hay una resistencia a la acción de la hormona antidiurética, una especie de diabetes insípida por una disminución de las acuaporinas. También hay defectos en la acidificación urinaria y por eso un paciente con uropatía obstructiva puede presentar una acidosis hiperclorémica o un hipoaldosteronismo hiporreninémico tipo 4 que ustedes me imagino ya han revisado bastante bien en previas clases. También hay alteraciones en la expresión de potasio. Estas son las alteraciones principales cuando hay daño tubular. Por supuesto que hay otras, pero estas son las más representativas. Como no se puede excretar el potasio, pues hay una hipercalemia y una disminución de la respuesta a aldosterona. Ojo que cuando se desobstruye un paciente obstruido, el potasio puede ser excretado masivamente y entonces podemos más bien enfrentar una hipocalemia. ¿Cómo se recuperan las diferentes funciones alteradas? La más lenta es la del filtrado glomerular. La acidificación y manejo del potasio se podría reponer en promedio en 14 días y la capacidad de concentración más o menos 2 meses. O sea que pacientes pueden continuar poliúricos
por un tiempo después de que se ha liberado la obstrucción. Y si vamos a la macroscopía, pues sin importar cuál es el tipo de obstrucción, lo que acontece en un riñón que tiene una uropatía obstructiva, pues es la presencia de edema y dilatación importante pielocalicial. Si esto no se libera oportunamente, entonces el riñón termina así, con papilas aplanadas, ahuecadas, con un adelgazamiento increíble de la corteza, porque por supuesto que lo que pasa es una necrosis y muerte de las células, de los glomérulos, de las nefronas, y queda como un caucho sin ya posibilidad de recuperar la función. Pelvis agrandada y saccular. Y microscópicamente lo que se ve es un edema difuso leve, hay una dilatación de conductos, colectores medulares. Si seguimos en el tiempo sin liberar la obstrucción, entonces hay una atrofia tubular, los túbulos se atrofian y comienza una fibrosis intersticial. En un estadio más avanzado ya tenemos glomérulos esclerosados y una fibrosis intensa en un riñón que ya no cumple sus funciones. Muy bien, y entonces pasando a las manifestaciones clínicas, ¿cómo podemos nosotros identificar a un paciente con una uropatía obstructiva? Esto depende un poco de la ubicación de la obstrucción, del grado o severidad de la obstrucción y de la duración. Si nosotros pensamos en una obstrucción mecánica, como por ejemplo un cálculo, entonces sí el paciente puede experimentar dolor y hematuria. Si pensamos en las alteraciones glomerulares y tubulares, dependiendo si la obstrucción es absoluta o completa o bilateral, el paciente puede tener anuria. Si la obstrucción es parcial, el paciente puede tener poliuria o polidipsia, precisamente por este fenómeno de que no responde a la hormona antidiurética, hay una resistencia a la hormona antidiurética, y por supuesto en el tiempo esto va a degenerar en una disfunción renal aguda o crónica. Pero hay que tener en cuenta, por favor, que la uropatía obstructiva y la nefropatía obstructiva pueden ser asintomáticas. Entonces, siempre es importante considerar como diagnóstico diferencial, en caso de disfunción renal, a la uropatía obstructiva. Entonces, nunca tenemos que dejar de pensar que un paciente podría estar obstruido cuando viene con falla renal de causa no determinada. ¿Cuáles son los exámenes de laboratorio que sería prudente solicitar en estos casos? Bueno, el examen de orina, que nos ayuda a ver si el paciente tiene hematuria por la litiasis, si está infectado, si tiene cristales, pero también el examen de orina ya en una etapa más avanzada puede ser normal. Los electrolitos urinarios en la fase aguda, en esa fase hiperémica que hemos hablado, son similares a los de ira prerrenal, es decir, que tenemos un sodio urinario bajo con una fracción de eyección menor a 1% y una osmolaridad elevada. Pero con el paso del tiempo esto puede cambiar y ser totalmente lo contrario ya en el daño evolucionado. Por supuesto, la elevación de azoados como consecuencia de la disminución del filtrado glomerular, y lo que habíamos comentado, por disfunción tubular puede haber acidosis metabólica hiperclorémica con hipercalemia. La hipernatremia es también una manifestación que no la miramos mucho, pero puede precisamente deberse a la diabetes insípida nefrogénica, es decir, a esa resistencia que hay a la acción de la hormona antidiurética en un riñón que está obstruido. ¿Cuál es el diagnóstico? Entonces, el diagnóstico es muy importante, como venimos comentando, y creo que ojalá quede claro, la detección precoz de la uropatía obstructiva. Es esencial porque solo así podremos limitar el daño que hemos visto, que puede ser irreversible incluso en un tiempo tan corto como 72 horas.
Entonces, cuando nosotros sospechamos una obstrucción, lo que nos toca, como en cualquier patología, es realizar una historia clínica, hacer un examen físico y también considerar algunos exámenes complementarios como son el examen de orina y, por supuesto, la función renal. Si el paciente en la historia clínica tiene un dolor bajo, ¿no? Dolor lumbar, entonces, o dolor incluso en hipogastrio, podemos pedir un escáner, una ecografía de vejiga y valorar el residuo. Si aquí vemos que el paciente está obstruido, por supuesto, lo que nos corresponde es cateterizarlo, y lo más común es que esto acontezca en los pacientes adultos mayores, varones, ¿no? Donde la uropatía obstructiva es la causa número 1 y jamás tendríamos que dejar de palparlos o de pedirles una ecografía, porque muchas veces vienen con retención urinaria y entonces con cateterismo podemos liberar rápidamente la obstrucción y salvar esos riñones. Si el paciente viene más bien con un dolor lumbar, aquí dijimos dolor pélvico o que no pueda orinar, aquí dolor lumbar, ya sabemos que se podría tratar de un cólico renal y entonces lo que corresponde es una tomografía o también una ecografía, pero la tomografía es el mejor estudio. Una vez que tenemos la ecografía o una radiografía de tórax, entonces distinguimos si el sistema pielocalicial está dilatado o no. Si está dilatado, entonces, y tenemos además una función renal alterada, lo ideal sería hacerle una nefrostomía precozmente, pero esto, por supuesto, es algo idílico, ¿no? Esto jamás se realiza, jamás he tenido la suerte de valorar a un paciente que tiene falla renal y que está dilatado y que urología venga y le ponga la nefrostomía de inmediato. Eso no acontece porque no es la metodología de trabajo de los urólogos. Si el paciente está dilatado y tiene la función renal normal, de repente tenemos un poco más tiempo para hacer otro tipo de imágenes. Si el paciente no está dilatado, entonces, y aún sospechamos una obstrucción del tracto urinario, entonces se pueden considerar estos otros estudios que son la pielografía retrógrada. Y todo esto nos va a llevar a una terapia que debe ser instaurada según los hallazgos que tengamos. Entonces, los exámenes de gabinete recomendados, además de haber hecho el laboratorio, el examen físico y la investigación, entonces es la ecografía renal, que ustedes saben que es la más segura, es de bajo costo, detecta la hidronefrosis, es que más claro que sí que lo hace, pero no siempre la causa, ¿no? Y también hay que estar conscientes que pueden haber falsos negativos en casos de una uropatía obstructiva no dilatada. Incluso un falso positivo cuando hay pacientes que tienen una leve hidronefrosis en ausencia de obstrucción, paciente que está con la vejiga muy llena y se puede dilatar los sistemas pielocaliciales y no necesariamente está obstruido. Pero su valor predictivo positivo es nomás relativamente aceptable, de 70%. Permite valorar también el vaciamiento de la vejiga. Una cosa interesante acá es que si nosotros le añadimos el Doppler, cuando pedimos la ecografía renal y se miden las resistencias, entonces una resistencia mayor a 0,7 sugiere obstrucción. Esto es algo que no tenemos la costumbre de pedir. Sería interesante, pero es verdad que tampoco los ecografistas, no todos manejan el Doppler. Entonces, este sería como un plus para el diagnóstico de la uropatía obstructiva, sí podríamos medir la resistencia de las arterias intrarrenales, aunque normalmente no se hace. El examen de la tomografía computarizada sin contraste es muy, muy bueno para la litiasis, ¿no? Porque identifica eficazmente los cálculos, incluso los radiolúcidos,
y ubica el sitio de obstrucción. Esa es la diferencia con la ecografía. De modo que, como ya veremos en la próxima clase, el gold estándar para la litiasis es la tomografía simple. Determina causas extrínsecas de obstrucción también, como son fibrosis retroperitoneal, adenopatías y hematomas. Otro examen que también lo usamos, y los urólogos creo que lo usan un poco más, es la gammagrafía con tecnesio 99 cuando tenemos un paciente obstruido, porque distingue entre una simple dilatación del sistema colector y una verdadera obstrucción de la vía urinaria. Y el problema es que la función renal disminuida limita su utilidad, ¿no? Porque se trata de un radiotrazador que se inyecta y entonces alcanza un pico, ¿no? Se concentra en el glomérulo y luego comienza la excreción. Pero si tenemos un paciente con una obstrucción, entonces esta curva queda plana, no desciende ni siquiera con el uso de furosemida. En cambio, si hay no hay obstrucción, pero hay un retardo en la excreción, entonces el test de furosemida permite que esta curva termine bajando, aunque en un tiempo más prolongado que lo hiciera un riñón normal. Entonces se emplea más para el seguimiento de pacientes a quienes se realizó procedimientos quirúrgicos. No es lo que pedimos de rutina, pero también es una herramienta que puede ser tomada en cuenta. La urografía con resonancia magnética, pues aquí no utilizamos, pero es bueno saber que está, aunque tiene más o menos la misma utilidad que la tomografía. Así que no perdemos mucho si no la tenemos, y esta está más indicada en niños. La pielografía, como habíamos comentado, la retrógrada y la anterógrada, es interesante porque identifica el sitio y la causa de obstrucción, y sobre todo es útil en caso de sospecha de obstrucción sin dilatación. Lo importante es que se tiene que hacer durante una cistoscopía, porque se hace un pequeño disparo que permite valorar de contraste, ¿no?, con el nivel inferior de la obstrucción. La pielografía anterógrada, entonces esto es de abajo para arriba, cistoscopía para arriba, vejiga para arriba. En cambio, la pielografía anterógrada sí precisa la canulación percutánea de pelvis. Normalmente, si uno logra colocar una nefrostomía, entonces podría hacer el disparo ya también de arriba para abajo y nos permitiría ver el nivel proximal de obstrucción. La cistoscopía, que la hacen los urólogos para la obstrucción baja, que permite observar la vejiga y la uretra, ¿no?, cuando hay problemas incluso de neoplasias que están infiltrando la desembocadura de los uréteres, y para colocar los famosos doble J, que también son una opción de desobstrucción en algunos casos. Muy bien, y ya para ir terminando, entonces vemos el diagnóstico diferencial, que es importante tenerlo en cuenta, y acá vemos las causas que producen dilatación, pero no obstructiva del tracto urinario. Entonces, tenemos que tener en cuenta el reflujo vésico-ureteral, la administración de diuréticos, la diabetes insípida, que genera grandes volúmenes urinarios y que puede dilatar la pelvis y los cálices, pero sin que haya una obstrucción verdadera. Igualmente, los megacálices congénitos o la pielonefritis crónica pueden dar la idea de que estamos frente a un proceso obstructivo, pero no necesariamente es la causa, hay que tener esto en mente. Y la atrofia post-obstructiva, como hemos visto, cuando transcurre el tiempo y ya estamos frente a una nefropatía obstructiva, los riñones se quedan como verdaderos bladders, ¿no?, vacíos, que están con una corteza muy adelgazada y una hidronefrosis que no vuelve a la normalidad porque ya hay necrosis del tejido. Entonces, esto para tomar en cuenta cuando estamos frente a una neuropatía obstructiva. Y otras causas de disfunción renal, bueno, si estamos en anuria, no necesariamente podemos pensar que está obstruido el paciente si el paciente está en shock, ¿no?, o si el paciente ha tenido
alguna necrosis renal cortical o incluso un síndrome urémico hemolítico o tiene una estenosis de las arterias. Entonces, estos son otros detalles que hay que tomar en cuenta. Cuando tenemos una ecografía compatible con uropatía, también hay que descartar quistes peripélvicos que pueden simular una pelvis dilatada o una pelvis extrarrenal que también nos pueden confundir. Entonces, probablemente en este caso la mejor manera sea solicitando una tomografía. Bueno, entonces la historia natural de la uropatía obstructiva, esto es en inglés, ¿no? Urinary tract obstruction, pero no se escucha tan bien cuando decimos uropatía obstructiva en español. Entonces, la uropatía obstructiva es potencialmente curable, pero puede resultar en pérdida irreversible y progresiva de nefronas y fibrosis renal si no es tratada oportunamente. Aquí hablamos de 12 semanas, sin embargo, hemos visto que incluso a los 3 días un paciente puede quedar con un daño irreversible y ser un potencial paciente para diálisis en un futuro no muy lejano. Si nosotros intervenimos oportunamente, la recuperación funcional puede apreciarse en 7 a 10 días. O sea que hay que tener paciencia, tampoco esto es tan mágico ni rápido. Pero si el daño de todos modos ha sido considerable, la recuperación puede no ser completa ni total y los pacientes pueden quedar como renales crónicos en un estadio 3 a 4 con una creatinina alrededor de 3 miligramos. Bien, entonces, ¿cuál es el tratamiento? El tratamiento está determinado por la localización de la obstrucción, la causa subyacente y el grado de compromiso renal. Entonces, no entramos en disquisiciones de cuál es el tratamiento porque todo depende del tipo de la obstrucción, ¿no? Pero el mensaje tal vez es que lo que hay que procurar es desobstruir, identificar la causa y desobstruir. Aquí necesitamos mucho el manejo conjunto a urología, ¿no? Porque es urología quien, por ejemplo, podría colocar las nefrostomías, es urología quien coloca los doble J, es urología quien interviene cuando hay un cálculo que está enclavado. Entonces, la referencia a urología es importante y el trabajo en equipo, que infelizmente no se da muy a menudo, por lo menos en el Hospital Viedma, y buena parte de los pacientes que entran con una injuria renal aguda por uropatía obstructiva terminan dializando y después valorando recién la posibilidad de liberar la obstrucción. Entonces, en este caso estamos un poco al revés y no hacemos lo que debemos, pero eso depende de este trabajo en equipo que a veces no es posible y mucho menos en un hospital público, ¿no? En un hospital privado la situación es totalmente diferente y las cosas se pueden atender de mejor manera, pero eso también depende del requerimiento, de las posibilidades económicas de los pacientes, ¿no? Pero lo importante es la liberación de la obstrucción. Bueno,